Ritmo 96, Canal 105. La residencia del ritmo de la mañana. Y 5 al ritmo de la mañana por Canal 105.1 en la ciudad de La Vega para todo el Cibao y 96.5 en la capital dominicana. Peter Vázquez. Mire, la Iglesia Católica desde muchos años siempre se ha manejado o han manejado siempre todos los escándalos que giran alrededor de ella de una manera muy íntima. Se habla de muchas cosas que han pasado ahí, pero simplemente se queda en rumores. Y a lo largo de la historia, incluso ahora en Semana Santa, viendo películas de documentales de la vida de Jesucristo, de la iglesia, los papados, y etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí uno se va enterando de ciertas cosas que pasan y de cómo se manejan esos escándalos de la iglesia. El Papa Francisco acaba de fallecer y una de las grandes cosas que dejó esa religión, representante de esa religión, es precisamente ver que sí, realmente son seres humanos. Anterior a esto, habíamos visto, por ejemplo, la figura del Papa como algo divino, como algo intocable, como algo... Pero ver un Papa que realmente abordaba temas y descubrió y abordaba temas de escándalo dentro de la iglesia y de sus representantes, bueno, pues nos hace ver que realmente esa iglesia o esa religión cometen errores y están formadas por hombres también. Pero yo creo que uno de los legados que le deja el Papa a los otros papas que vengan por ahí es seguir esa línea. Y esa brecha que abrió el Papa de enfrentar esos temas o de hablar abiertamente de esos temas, lo vemos con una persona que fue un ser humano que realmente y admitir que la iglesia cometía errores, incluso. Eso no comenzó con él, eso comenzó con Juan Pablo II, continuó con Ratzinger y él lo profundizó. Pero exactamente, este Papa se acercó bastante a lo que es la humanidad, a los humanos, ¿verdad? Y enfrentar esos temas, o yo no digo enfrentarlo, porque enfrentarlo ya sería otra cosa, yo hablar abiertamente y reconocer todos esos errores y delitos que ha cometido la iglesia y sus representantes, bueno, pues nos hace ver que desde el Vaticano no se hicieron una línea establecida. Eso es discutible de si la iglesia cometió esos delitos, más bien quienes utilizando la iglesia como resguardo se valieron de eso para cometer abusos. Porque una cosa es que la iglesia los haya mandado, por ejemplo, a los abusadores de menores. Dudo mucho que en su dogma, su fundamento, todo lo que enseña la iglesia, haya mandado a algunos de estos cabrones a abusar, a cometer esos delitos. Gente que prevaliéndose de la autoridad, de la confianza. Conocemos un caso aquí de una ciudad donde un padre se aprovechó de la fragilidad de una situación de una familia con el hijo de una señora de una ciudad de aquí, cómo él abusó de esa confianza. Sí. Y lo grande del caso, que duró tiempo, no con ese, con varios. Sí. ¿Y es eso atribuible a la iglesia o eso se le atribuye al individuo? Abusos, bueno, lo que pasa Porque es... esa es la discusión que hay que tener. Lo que pasa es que como viene de un representante de la iglesia, bueno, pues le toca su colita. Sí. Le toca su colita. Pero lo importante de esto es ver un representante específicamente de la iglesia, o el máximo representante de la iglesia católica. El Papa. Exacto. Abordar estos temas. Porque lo que pasa es que antes todo el mundo, uno veía la figura del Papa y inclusive veía a la iglesia como algo como intocable, como una cosa como, coño, no te metas ahí, cuidado. Sí, por eso en los últimos 100 años cambió mucho y sobre todo después de Juan Pablo II hacia acá, como te decía ahorita, los últimos casi 50 años, 47 años, han sido de cambio drástico respecto a ese sentido de intocable que pudiera tener en algunos territorios la iglesia.
En México hubo un caso de un sacerdote que después que guindó los tenis fue que se dieron cuenta del demonio que deseaba. De un desgraciado, sí, exactamente. Igual en Colombia hubo otro caso, en Argentina, en Chile, es por donde quiera. Y hay algo que la misma iglesia ha hecho, mea culpa, es que ellos no fueron lo suficientemente rigurosos para ponerle un freno a esos depredadores salvajes que, prevaliéndose de la autoridad que le daba la institución, porque hay algo que no se puede negar. La Iglesia Católica en Occidente es la institución religiosa que más seguidores tiene y mucha gente confía y cree en lo que sus sacerdotes, sus miembros hacen y la autoridad que tienen. Y hay gente que aprovechándose de eso, como pasa casi con todo, pues abusan de ello. Y llegó un momento donde ya eso se hizo insostenible, sobre todo después de que explotó aquel escándalo con la iglesia de Boston, que de ahí vinieron unos reportajes, que quebró la iglesia católica en Estados Unidos, y que el mundo ya... Hay una película que participa, creo si no me equivoco, el tigre que hace Batman, ¿cómo se llama? Ay, no. Una película así que cuenta esa historia de cómo ellos llevaron a cabo esa investigación periodística y publicaron todo eso hace ya unos años. Y si no me equivoco, esa película ganó un premio Oscar. Pero es a partir de ese hecho donde el mundo empieza a cambiar. No, que Val Kilmer. Ya el Keaton. Pues ya no sé. Michael Keaton. Y es a partir de ese hecho que entonces el mundo empieza a dejar de ser hipócrita. Porque hay que decir la verdad. Muchos de los escándalos que luego salió todo el mundo a hacerse el escandalizado, en muchos de esos entornos lo sabían. Bueno, los casos que estaban pasando. El caso de México y lo que hacía ese salvaje, que no me recuerdo cómo que se llamaba, el tipo ese, que ese nada más le faltó abusar de los presidentes mexicanos, que él murió y han querido y se han hecho 20,000 reportajes, documental y vaina alrededor de lo que ese demonio hizo. Pero había parte de la sociedad que conocía y sabía lo que él hacía. Y había... Y guardaban silencio. Y que, exactamente, porque es que había muchas denuncias. Bastante, de décadas. Pero el caso de esto era que eso se archivaba. Eso no se le daba seguimiento. Sí, que iban al lugar equivocado. Exacto. Cuando entonces, la dinámica cambió, se acabó el relajo. Se acabó el relajo y hubo que enfrentar las cuestiones. Si bien es cierto que desde hace algunos años estos casos ya se le venían prestando atención, este Papa Benedicto Francisco, exactamente. Aunque hay que decir que también en el papado de Benedicto y en el del mismo Juan Pablo II ya se le estaba metiendo mano en estos asuntos. Y era insostenible. Yo diría que se volvieron mucho más que populares. El que quería abusar de carajito lo que hacía era que iba y se metía a un seminario y después terminaba siendo sacerdote en un campo y abusando de todo el que pasaba por el frente de él. Y se acabó. Y estos casos... Y eso afectó de alguna manera la reputación de la iglesia, que bastante. no era ni su fundamento ni a su doctrina, de que hayan abusadores que se aprovecharan de esa institución para hacer las diabluras que hicieron. Y se hizo popular, subraya la palabra popular, en el sentido de que la gente conoció estos casos, le dio seguimiento, precisamente porque estaban, si se quiere, archivados, y a partir de un tiempo para acá, que empezaron a enfrentarlo cuando la iglesia dijo, coño, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Tú dijiste algo ahorita, que creo que donde está el meollo de todo lo que para retomarlo por ahí, que las denuncias iban a los oídos equivocados. Sí. Cuando las denuncias empezaron a llegar a otros oídos, no hubo forma de contener el problema. Y yo creo que eso no se queda ahí, pues me imagino que deben haber muchísimos casos más. Muchísimos casos más, que en lo adelante la iglesia tendrá que enfrentar o dar a conocer. Pero ciertamente una de las cosas que hizo este Papa, y que desde este punto uno lo ve, fue realmente abrirse al mundo y hablar abiertamente. La película se llama Spotlight. La película la que cuenta la historia de los trabajos periodísticos publicados por The Boston Globe y el equipo de investigación, que así que creo que se llama ese equipo de investigación de Spotlight.
Y ellos hicieron un trabajo de investigación y lo publicaron en varias entregas en ese periódico y otros periódicos. Y fue lo que desató. De ahí para adelante no hubo vuelta atrás porque era una cuestión incontenible. Ay, mamá. Lo que ellos destaparon era una vaina que no había forma de contenerle. Eso llevó a la quiebra a la iglesia en Estados Unidos. Pero hay historias de sacerdotes abusando de niños, de cosas, de vainas, que eso, señores, hasta hace poco era... Nosotros no podíamos ni siquiera hablar de eso. Y gracias a esos trabajos y esos trabajos que han hecho investigadores y también el aporte que han hecho los papas que han pasado por ahí, bueno, pues ya uno tiene una idea de cómo ha evolucionado y cómo se trabajaba esos delitos que cometían esas personas. Enfrentar este problema que tiene generaciones dentro de la iglesia y es multifactorial, o sea, hay múltiples factores que inciden para que eso pase de la manera que venía pasando, fue una preocupación que tomó más protagonismo en el papado de Juan Pablo II. Y durante el tiempo que permaneció Benedicto, que fueron aproximadamente 8 años, y estos 12 del Papa Francisco, indudablemente, eso llegó a un punto de no retorno. Y la iglesia tiene un compromiso real de acabar con ese problema. Como cualquier institución, como puede pasar en una escuela, en un colegio, son situaciones que se escapan, pero cuando lo que se elige es el silencio y el no destape esa vaina para que eso no va a hacer daño, que fue lo que por mucho tiempo se dio en muchas situaciones, eso empezó a cambiar y profundizó, y tienes razón, en este papado de Francisco. O sea, la tolerancia ha sido completamente nula, ha sido cero. Donde quiera que se ha denunciado un caso de este tipo, la primera en poner interés y estar al frente de que se resuelva el problema, porque es la que se ve más afectada, aparte de la víctima, es la iglesia. Y ciertamente esos son de los puntos o de los puntos luminosos, muy luminosos del papado de Francisco, que ya esto está en un punto donde no hay retorno, donde no hay posibilidad de que esto encuentre apañamiento o ocultamiento de parte de la institución, cuando es ella la primera en estar al tanto de esto para hacer lo que corresponde, que es denunciar a estos abusadores que utilizan como escudo una institución, la fe de las personas para que depravados se aprovechen de las vulnerabilidades de algunas personas y terminar aprovechándose de ellas de la peor manera posible. Yo creo que era tiempo, porque ya la imagen de la iglesia y desde el Vaticano se estaba... No aguantaba un golpe más. Estaba muy deteriorada. Entonces, esta debe ser la línea que debe tomar realmente quien venga y seguir realmente con eso, porque es que la sociedad, el mundo, realmente no soporta, porque estamos hablando de una religión que tiene millones de seguidores. 1.400 millones en todo el mundo. Entonces, eso, ocultar delitos como esto, coño, te deja muy mal parado. Pero porque tú estás abusando de la fe, tú estás abusando de la religión, tú estás abusando de la bondad y de la inocencia de un pueblo. Pero ciertamente en este papado de Francisco la línea ha sido cero tolerancia, cero ocultamiento, que la institución sea la primera en dar la voz de alerta y la más interesada en que quienes sean sindicados responsables de cometer cualquier tipo de abuso, pues paguen en la justicia como le corresponde. Y eso era lo que no pasaba antes. Y eso fue lo que comenzó con Juan Pablo II. Continuó con Benedicto y que se profundizó y se dejó claramente establecido en este papado de Francisco. Y ojalá que así continúe. Ojalá y así continúe. Además de otros temas también, que este papa era bien activo. Pero yo creo que esa es una de los legados que queda para que la iglesia y desde el Vaticano se siga profundizando de muchos otros casos que andan por ahí también. Sí. Vamos a música, son las 8:50, el ritmo de la mañana por Canal 105.1, ritmo 96.5. Ya venimos. El ritmo de la mañana de ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.